Sinergia Inteligente presenta Desde su mirada, con la doctora Araceli Mata Contreras. Muy buenas tardes, soy la doctora Araceli Mata Contreras, les saludo con gusto en una emisión más de su programa Desde su mirada, un espacio de reflexión y conocimiento patrocinado por Psicosalud, Salud Integral para Todos. Agradezco profundamente a Sinergia Inteligente por brindarnos nuevamente un espacio en este año 2026 y poder compartir nuevos temas que siempre nos van a invitar a mirar más allá de lo aparente. Educar también es atreverse a cambiar la forma en que miramos el aula. Cuando el juego entra en la práctica docente, el aprendizaje se vuelve más cercano, más humano y más significativo. Hace 15 días hablamos también sobre el tema del juego, pero con un enfoque distinto. Ahora vamos a hablar más enfocado a la cuestión de la docencia. Hoy compartiremos experiencias que muestran cómo jugar transforma no solo la manera de aprender, sino también la forma de convivir, de sentir y de crecer en la educación preescolar. Para ello tengo a 5 chicas que se han preparado mucho en estos temas a lo largo de su semestre. Llevaron también la materia neurodidáctica, juego y aprendizaje. Son estudiantes de la licenciatura en educación preescolar de la Escuela Normal Instituto Británico Cordobés. Ellas son Carla, Arely, Lupita, Jocelyn y Fernanda. Carla, buenas tardes, muchas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, maestra, muy emocionada de estar con usted y poder compartir información relevante en esta conversatoria. Gracias, Carla. Arely, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por haber aceptado la invitación. Buenas tardes, doctora, pues para mí es un placer estar aquí, estoy muy bien y estoy muy feliz de poder compartirles un pedacito de lo que he podido aprender en este semestre. Y que me consta que ha sido mucho, Arely. Lupita, buenas tardes, gracias también por estar en el programa y gracias, por supuesto, por haber aceptado la invitación. Buenas tardes, doctora, muchas gracias a usted por esta invitación a este podcast y pues aquí estamos para compartirles a todos aquellos que nos escuchan cada una de las cosas que sabemos. Gracias, sé que será importante escucharlas. Jocelyn, buenas tardes, también gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo estás? Buenas tardes, doctora, me encuentro muy bien y agradezco la invitación y espero poder servir en este programa. Claro que sí, tus palabras serán de gran utilidad para todos. Fernanda, buenas tardes, gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo estás, Fernanda? Buenas tardes, doctora, muchas gracias por la invitación y espero de que mis palabras ayuden a los demás profesores y padres de familia a través del juego. Seguramente así será, Fernanda. Muchas gracias a las 5 por estar aquí. Vamos a escuchar la primera cápsula informativa en voz del doctor César Manuel Torres Arias y regresamos para poder iniciar ya esta plática. Psicosalud informa. Educar jugando no es improvisar ni dejar que el tiempo pase. Educar jugando es reconocer que el aprendizaje ocurre cuando las niñas y los niños se sienten seguros, motivados y emocionalmente disponibles. El juego transforma la práctica docente porque cambia la relación entre enseñar y aprender. Cuando el juego se integra de manera intencionada, el aula se convierte en un espacio de exploración, diálogo y construcción colectiva. Las niñas y los niños participan activamente, toman decisiones, expresan emociones y desarrollan actividades que van más allá de los contenidos escolares. Desde esta mirada, los docentes dejan de ser solo transmisores de información, se convierten en mediadores de aprendizaje, observando, acompañando y enriqueciendo las experiencias lúdicas. Educar jugando es una práctica que humaniza la enseñanza y fortalece el vínculo entre la escuela y la infancia. Carla, quiero iniciar contigo. ¿Por qué consideras que el juego debe precisamente ser una estrategia pedagógica y no solo una actividad recreativa en preescolar? Vaya, una pregunta muy importante. El juego en el contexto de preescolar principalmente debería verse como una estrategia pedagógica y no solo como una actividad recreativa. ¿Esto por qué? Bueno, en primer lugar favorece el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños, lo cual es muy importante en esa etapa.
A través de actividades lúdicas no solo se llegan a resolver problemas, sino que ejercitan su memoria. También aprenden a manejar sus emociones e interactuar con sus compañeritos. Este aprendizaje produce durante el juego pues que sea muy atractivo y divertido para ellos, que es lo principal. Los niños convierten en participantes activos de su proceso educativo, lo cual contrasta con métodos más tradicionales que pueden ser un poco pasivos y menos atractivos para ellos. Y como resultado, esta participación activa aumenta su motivación y compromiso. Es increíble cómo se involucran más cuando el aprendizaje es divertido y estimulante. Y verlos participar entre ellos, socializar, fomentar mucho su creatividad, que creo que es lo principal que llega a ser este juego, en un aprendizaje muy significativo y cotidiano. Por otro lado, no podemos olvidar que el juego también contribuye al desarrollo de habilidades motoras. A través de actividades físicas, los niños mejoran tanto sus habilidades motoras finas como las gruesas, que son esencialmente para su crecimiento. El juego también proporciona un contexto natural para aprender, lo que les permite explorar conceptos y hacer conexiones sin ninguna presión, en un ambiente no tan formal, y de alguna manera explorar otros ámbitos, tanto pueden ser profesionales en el fomento de los roles entre ellos, y muchas otras actividades ya pueden ser también educativas dentro del aula de clases y fuera de ellos. Los niños imitan mucho en el juego también a los adultos y actividades cotidianas como los trabajos, los juegos en el hogar, etcétera. Todo esto que nos mencionas es de gran relevancia y nos hablas de métodos tradicionales que contrastan precisamente con métodos donde ahora ya se utiliza el juego de una manera más consciente. Entonces, todo lo que tú nos has dicho pues nos hace ver de manera muy clara la importancia que tiene el desarrollo motor y el desarrollo cognitivo y el desarrollo social en los juegos, ya que vemos en la actualidad que más niños y más adolescentes están teniendo problemas para socializar, y el juego precisamente contribuye a las habilidades sociales. Así que además de que el desarrollo motor es la base para después un desarrollo cognitivo, entonces es muy importante que los niños jueguen. Qué bueno que ahora en las escuelas normales se están preparando ustedes para poder implementar el juego de una manera sumamente consciente y focalizada. Arely, entonces, ¿qué diferencia hay entre dejar jugar y enseñar a través del juego? Porque en ocasiones pensamos que como maestro pues los dejo que jueguen y ya con eso lo estoy haciendo bien. Claro, bueno, existe una diferencia muy importante entre dejar en jugar y enseñar a través del juego, y pues esta se relaciona principalmente con la intención educativa que una le puede dar como educadora. Cuando hablamos de dejar de jugar, nos referimos a permitir que los niños se expresen libremente en el juego, que no haya ninguna intervención del adulto ni algún fin pedagógico específico. Sin embargo, pues ya con este tipo de juegos, ellos eligen qué jugar, eligen cómo jugarlo, eligen con quién jugarlo, y todo se va a basar en la creatividad que ellos tienen. Pero pues este espacio no es que sea malo, tampoco hay que satanizar que solamente ellos jueguen por jugar, ya que de alguna manera algo deben de aprender, y lo que aprenden es no solamente a jugar lo que están jugando, sino que desarrollan su creatividad, su autonomía, su socialización y su desarrollo emocional. El adulto, su rol solamente va a ser observar, acompañar y cuidar, pero no va a dirigir ni va a condicionar este juego. En cambio, cuando se enseña a través del juego, implica utilizar el juego como una estrategia didáctica con objetivos de aprendizaje claros. Es aquí cuando el docente planea actividades lúdicas que permiten a los niños desarrollar habilidades, adquirir conocimientos o fortalecer actitudes. Aunque obviamente va a seguir siendo divertido y obviamente va a seguir siendo un juego, este va a tener una intención pedagógica. Se le pueden hacer preguntas, se pueden proponer retos y se guía el proceso para que el aprendizaje ocurra de manera significativa. Y bueno, ya en el nivel preescolar, ambos tipos de juegos son fundamentales. Dejar jugar con respeto
Es parte de la naturaleza infantil y su necesidad de exploración, mientras que enseñar a través del juego transforma esa exploración en oportunidades de aprendizaje. No se trata de elegir uno u otro, sino de saber equilibrarlos para favorecer el desarrollo integral de los niños. Y me gusta mucho cuando inteligentemente como docentes sabemos ocupar los gustos de los niños, estas modas, estas cosas que se van haciendo importantes y que su cerebro lo tiene tan presente que lo utilizamos como parte del juego y parte de la enseñanza. Creo que es importante no solamente conocer que a los niños les gusta jugar a las escondidas, sino saber involucrarlo con sus gustos. Y partiendo de esto, no solamente hacerlo con los capibaras o hacerlos con las cosas famosas de la televisión, sino hacerlos también con esta intención pedagógica que les permita al niño entender más cosas, que le permita al niño poder participar, poder hacer crearles en ellos un pensamiento reflexivo, un pensamiento crítico y que vaya más allá de solamente el jugar, sino justamente como lo mencioné anteriormente, esta intención pedagógica que se le puede dar. Fíjate que qué bueno que nos haces ver entonces que el juego libre no es malo, solamente que el docente tiene que ir mediando desde lo que él observa que hace falta que los niños desarrollen, como también el hecho de que necesitan los niños tener su propia autonomía, porque finalmente el juego libre ocasiona que los niños establezcan sus propias reglas y que además las respeten y después sabrán trabajar en equipo y el respeto entonces se va a tener de una manera más consciente. Todo esto que nos dices es muy importante porque los docentes debemos de prepararnos un poco en esta área, independientemente de que no estemos trabajando en preescolar, también con el nivel de secundaria, primaria, bachillerato, pues tenemos que buscar estrategias para que se pueda implementar el juego y se logre un mejor desarrollo de nuestros estudiantes. Lupita, ¿qué cambios entonces crees que se observan en el ambiente del aula cuando se integra el juego como parte del proceso de enseñanza? Cuando el juego se integra como parte del proceso de enseñanza, sin duda alguna uno de los primeros cambios que se notan en el aula es el ambiente emocional que tiene. Porque el espacio se vuelve más relajado, más cercano, más seguro para ellos. Y es que no solo en los niños, sino que creo que hablando en general de todos los estudiantes, porque se sienten con mayor confianza para participar y sobre todo expresarse, ya que aquí en el juego entra el equivocarse sin miedo, porque el juego lo que tiene es que reduce la presión de hacerlo perfecto y permite aprender de forma más natural. Otro cambio también muy visible es el nivel de participación que tienen, ya que el juego despierta el interés y sobre todo la curiosidad en ellos y hace que los alumnos quieran involucrarse más activamente en las actividades y sobre todo es como que esa emoción de querer participar, querer involucrarse, ya que aquí pues no es tanto lo que escuchan o repiten, sino que experimentan y creo que a través del juego también es el hacer preguntas y es pregunta a lo mejor entre alumno y maestro y entre alumnos, el apoyarse entre ellos. También otra cosa que se puede observar es una mejora en la convivencia, porque el hecho de que todos se integren al juego, todos conviven y todos entre ellos están estructurando su aprendizaje. Además también el juego favorece una mayor atención y motivación, ya que al aprender jugando el tiempo se pasa más rápido, el contenido se vuelve más significativo o menos pesado de aprender, así como lo manejan los estudiantes o sobre todo en los niños, es una forma más creativa y menos pesada en que el alumno lo pueda retener. Cuando el juego forma parte de la enseñanza, también el aula se deja de ser solo un lugar de transmisión de conocimientos, sino que también se convierte en un espacio vivo, creativo y sobre todo muy reflexible. También con esto el docente adquiere un rol más cercano, ya que aquí ya no es solo el docente, sino es una guía y es un acompañante para ellos. Y el aprendizaje se vive como una experiencia más agradable. Creo que en resumen, en respuesta a esta pregunta puedo decir que el integrar el juego no solo cambia la forma de enseñar, sino que transforma el clima del aula en uno más positivo, más participativo y sobre todo más humano. Fíjate qué importante es el hecho de que nos digas que se cambia el clima, el contexto de esa aula, porque precisamente, bueno, sabemos que la nueva escuela mexicana está basada en el humanismo y necesitamos a una sociedad con más empatía
con una mejor convivencia. Y entonces tú ya nos dejas muy claro que el juego precisamente permite que haya una buena interacción, que se genere una buena convivencia, y hay un neurotransmisor que precisamente se va a producir cuando hay una buena relación entre los niños, que es la oxitocina, porque eso genera un mayor apego, y entonces los niños se sienten más en confianza, se toman un mayor aprecio, y por lo tanto pues va a haber más respeto entre ellos. Así que esto que nos dices pues nos deja tan claro el hecho de que como docentes se debe de implementar el juego, y que la sociedad debe de dejar ver a los maestros de preescolar mal cuando implementan el juego, porque muchos papás creen que voy a llevar a una escuela donde mi niño de preescolar aprenda a leer, cuando en realidad lo más importante es que el niño se esté desarrollando y pueda poco a poco lograr los aprendizajes. Jocelyn, entonces, ¿de qué manera el juego favorece la autorregulación emocional y la convivencia entre los niños, que ya nos mencionó Lupita? Porque, pues, obviamente ella nos habla de una manera muy general. ¿Qué nos puedes aportar en este sentido? Bueno, el juego ayuda mucho a los niños con la autorregulación emocional y la convivencia. En primer lugar, el juego les permite reconocer, expresar y controlar sus emociones en un lugar donde se sientan seguros. Cuando juegan, los chicos experimentan todo tipo de sentimientos: alegría, frustración, enojo o entusiasmo. Y poco a poco van aprendiendo a manejar todo eso. Un ejemplo, cuando tienen que esperar su turno, aceptar que pierden o arreglar algún problema durante el juego, así es como desarrollan habilidades como el autocontrol, la tolerancia, y también aprenden a gestionar sus impulsos. Además, el juego es genial para la convivencia entre ellos, porque básicamente siempre implica interactuar con otros niños, ya sean juegos cooperativos o en simbólicos. Van aprendiendo a respetar las reglas, a negociar para llegar a acuerdos, a compartir los materiales y a pensar en todos los puntos de los demás. Todo esto hace que fortalezcan la empatía, el respeto y la comunicación, que son justo los elementos clave para llevarse bien entre todos. Y bueno, desde el punto de vista socioemocional, el juego funciona como un espacio de ensayo para la vida real. Es decir, ahí los niños pueden practicar cómo actuar bien, arreglar los errores que cometan y construir relaciones positivas. Esto que nos dices, que los niños pueden pues ir corrigiendo de alguna manera ciertas cosas, nos hace pensar. Todo lo que nos has mencionado nos remonta a las funciones ejecutivas que precisamente ya señalamos en el programa anterior de una manera un poquito profunda, porque es muy importante que exista un control inhibitorio en nuestros niños para que vayan creciendo sin tantos impulsos negativos, que es lo que nos está afectando en la sociedad, y con ello pues lograríamos disminuir problemas de adicción, problemas de conflictos, de golpes que hay entre las personas, porque pues muchos no logran tener precisamente ese control. Y bueno, tú nos hablas de tolerancia. Creo que en la actualidad estamos teniendo muchos problemas con la capacidad de ser tolerante en nuestra sociedad, así que qué mejor que trabajarlo con los pequeños para que ellos vayan creciendo, siendo adultos más responsables y sobre todo más tolerantes, que tengan precisamente una gestión emocional, que estén educados emocional y socioemocionalmente. Fernanda, entonces, ¿cómo reaccionan las niñas y los niños cuando el aprendizaje se da a través de alguna actividad lúdica? Muy buena pregunta, doctora. Y en resumen es que mediante el juego los niños aprenden de una manera lúdica. Esto genera una respuesta positiva, activa y emocionalmente significativa para nuestros futuros alumnos. Como docentes y como padres de familia hay que tomar en cuenta esto. El juego de manera lúdica favorece el desarrollo integral de los niños y niñas. Esto genera mayor motivación e interés en los niños para el aprendizaje, ya que el juego despierta esa curiosidad, ganas de participar y explorar. No solamente es un simple aprendizaje como los adultos o como algunos docentes tienen entrado esto. El aprendizaje no se siente como una obligación, sino algo natural y agradable cuando los niños están empezando a jugar mientras aprenden. La participación activa, que es un punto muy importante, es un lugar de pasivos, se involucran, preguntan, prueban, experimentan y buscan soluciones por sí mismos. Aquí el juego nos demuestra que los niños son dependientes de cierta forma cuando están jugando y participan. Y una cosa más importante es la expresión de emociones. Cuando un niño juega o cuando un adulto juega, se expresan emociones que
que los niños van de manera de curiosidad, de experimentar. El niño se siente sorprendido o se siente feliz al momento de estar jugando. O también al momento de hacer experimentos es una curiosidad para ellos, y eso es una manera positiva porque eso nos está demostrando que está expresando lo que siente al momento de hacerlo. Y mejorar la comunicación. Esto sirve también porque los niños en grupos se están comunicando, cooperan, comparten y resuelven conflictos. Y el desarrollo de la creatividad e imaginación es un ambiente lúdico que esto les permite o les da la creatividad para crear, imaginar escenarios, personajes o soluciones. Y la mayor retención del aprendizaje, como están emocionalmente involucrados mediante el juego, recuerdan mejor lo aprendido y aplican diferentes contextos, ya sea jugando en su hogar, en la casa o en la escuela. Muy bien, entonces nos queda muy claro ese desarrollo integral que tú nos has mencionado desde el inicio de tu respuesta, porque todo ello va a favorecerlo y pues es muy importante que los niños se sientan motivados para aprender. Hemos escuchado en los últimos años a través de la neuroeducación principalmente que la emoción y el aprendizaje van de la mano, que necesitamos estar emocionados para poder realmente lograr un aprendizaje. Y pues bueno, con los niños a través del juego se va a lograr precisamente que ellos tengan ese interés natural por aprender. Como ya nos lo dijeron, los niños están en etapas donde ellos están cuestionando y están desarrollando su creatividad porque finalmente tienen curiosidad por aprender. Así que hay que incentivarlos y motivarlos a seguir aprendiendo precisamente a través del juego. Vamos a escuchar la segunda cápsula informativa nuevamente en voz del doctor César y posteriormente escucharemos una canción que nos propusieron las chicas. Es una canción de Coldplay que se llama Adventure of a Lifetime. Y seguimos platicando con nuestras invitadas. Psicosalud informa. El juego no solo favorece el desarrollo cognitivo, también es una herramienta poderosa para aprender a convivir. A través del juego, las niñas y los niños aprenden a esperar turnos, respetar reglas, negociar, resolver conflictos y reconocer las emociones propias de los demás. En el aula, los juegos cooperativos y simbólicos permiten que los niños practiquen la empatía, la comunicación y la autorregulación emocional. Estas experiencias favorecen la convivencia escolar y contribuyen a la construcción de ambientes más respetuosos y solidarios. Cuando los docentes observan el juego con atención, pueden identificar dinámicas de inclusión, exclusión, liderazgo o dificultades en la interacción. Así, el juego se convierte en una herramienta pedagógica para acompañar procesos socioemocionales y promover una convivencia sana desde la primera infancia. Regreso, esperamos que hayan disfrutado la canción. Les recordamos que nuestro tema de hoy es educar jugando, experiencias que transforman la práctica docente. En este programa nos están acompañando
Carla, Areli, Lupita, Jocelyn y Fernanda, que recordemos que ellas pertenecen a la licenciatura en educación preescolar en el Instituto Británico Cordobés. Ya nos hablaron sobre la diferencia de jugar y enseñar a través del juego, los cambios que podemos observar en el ambiente del aula cuando como docentes llegamos a integrar el juego como parte del proceso de enseñanza. También cómo es que el juego favorece la regulación emocional, la convivencia y cómo es que los niños reaccionan cuando el aprendizaje se da a través de actividades lúdicas. Pues vamos a seguir platicando con ellas para que podamos conocer más sobre lo que ellas tanto han estudiado. Carla, ¿qué juegos nos puedes recomendar que ayudan a que los niños aprendan a respetar reglas? Porque eso es muy importante en la actualidad, tomar turnos y además acuerdos. Bueno, primero que nada hay una gran variedad de juegos que son excelentes para esto. Yo creo que todos los juegos en sí tienen reglas, entonces principalmente los juegos de mesa, que son unos que se pueden jugar muy bien con los niños, les enseña reglas, les enseña límites e incluso algunas sanciones que pueden haber si ellos no siguen estas reglas. También están los juegos de roles, que bueno, significativamente estos a veces muchas los crean ellos con su propia creatividad, establecen las reglas, establecen las normas, los límites, ya sea al juego de la cocinita, la familia, juegos también en donde la maestra puede poner una problemática y ellos tienen que reflexionar también en la resolución de ese problema. Entonces poner también ciertas limitantes dentro del juego a veces lo hace muchísimo más divertido y saca la creatividad de los niños. También podemos encontrarlos en los deportes. Cuando los niños hacen deportes también existen ciertas reglas, ciertas normas, acciones que ellos deben de seguir y nuevamente sanciones si ellos no realizan las reglas de esa manera. Y bueno, existen muchísima variedad de juegos, está el juego simbólico, el juego grupal, individual, etcétera. No podemos dejar atrás y dejar de mencionar los juegos de cooperación, que son actividades para construir, como pueden ser en la primera infancia los bloques, fomentar la colaboración y la comunicación. Hay muchos juegos donde no solamente es importante la interacción entre los niños, sino también la comunicación. Entonces, creo considerablemente que todos los juegos, ya sean puestos por la docente, tanto como por los niños, pues tiene reglas estrictas que a veces pues la imaginación de los niños las cambia o las modifica, pero en todo lo que ellos realicen van a ver. Gracias por todas estas recomendaciones, Carla, porque nos dejas claro que pues algunos juegos establecen sanciones y yo creo que los niños tienen que saber que cuando algo no es adecuado, pues existe precisamente una sanción. El hecho de que nos digas que los niños a través de, por ejemplo, juegos de roles establecen sus propios límites, sus propias reglas, también es muy importante, ya que en la actualidad requerimos precisamente de esas situaciones porque vemos que a los niños les está costando mucho seguir reglas. Desafortunadamente en nuestra sociedad cada vez tenemos más padres permisivos y eso está ocasionando que los niños realmente ya no tengan un límite para poder actuar. Así que el juego va a ayudar precisamente a los padres, como tú lo dices, o en la misma escuela, a que los niños aprendan ese respeto. También es importante el hecho de que hables de la cooperación, porque en la actualidad cada vez es más difícil que los niños y los adolescentes puedan trabajar verdaderamente de una manera colaborativa. Casi quieren hacerlo de manera individual. Nos hemos vuelto demasiado individualistas y eso está ocasionando también un problema. De igual forma, para la cuestión social, la interacción y la comunicación, mantenerse en comunicación es muy importante y precisamente todos estos juegos que nos has mencionado, estos tipos de juegos, pues van a ocasionar que los niños tengan una mejor comunicación, que aprendan realmente a comunicarse y que esa comunicación sea verdaderamente asertiva. Porque en ocasiones se da de una manera unilateral donde alguien habla y realmente el otro ni siquiera le está poniendo atención. Así que es muy importante esto que ahora nos has dicho. Areli, entonces, ¿cómo es que un docente
pues puede evaluar aprendizajes y desarrollo infantil mientras los niños juegan, porque también esa parte es muy importante. Bueno, como ya mencionamos, pues el juego no es solo una actividad recreativa, sino que pues también es un espacio donde los niños expresan lo que saben, lo que sienten y pues cómo se relacionan con los demás. Entonces la docente puede evaluar los aprendizajes y el desarrollo infantil mientras los niños juegan. Esto también mediante la observación intencionada y sistemática. Y bueno, obviamente la docente puede identificar avances en distintas áreas, como es el lenguaje, el pensamiento matemático, la motricidad y la socialización. Pero bueno, durante el juego, la maestra observa cómo los niños resuelven problemas, cómo usan el lenguaje para comunicarse, cómo siguen reglas, cómo trabajan en equipo y también pueden ver cómo expresan sus emociones, que creo que también es un tema al que debemos dar mucho hincapié. Estas acciones le permiten reconocer sus habilidades, sus dificultades, sus intereses y pues también podemos observar un poquito sobre sus estilos de aprendizaje. Además, también lo puede registrar en esta información mediante anécdotas, listas de cotejo, en su diario de campo, fotografías o videos que van a resultarle importantes para poder evidenciar el proceso que han tenido de aprendizaje con el juego. Y bueno, también es importante que no solamente sea una evaluación meramente estructural o técnica, sino que es importante que la docente intervenga de una manera respetuosa, que pueda hacer preguntas, que proponga retos o brinda apoyo cuando sea necesario. Y bueno, estas intervenciones obviamente no pueden interrumpir el juego o no lo van a hacer, sino que van a enriquecer esta experiencia y van a permitir valorar hasta dónde los niños comprenden, reflexionando y aplicando lo que han aprendido. Igual de esta manera, la evaluación deja de ser como un acto aislado y se convierte en un proceso continuo, formativo y natural, evaluando mientras que los niños juegan y que permite conocer al niño en su contexto real, respetar su ritmo de desarrollo y tomar decisiones que favorezcan a su aprendizaje integral. Y esto es lo que más me gusta del juego, que te ayuda a aprender, que te deja un aprendizaje siempre. Y como docente hay que tomarlo como una herramienta esencial para evaluarlos, no solamente para que aprendan, sino para evaluarlos. Me gusta esto del juego de roles, que se utiliza mucho como una estrategia para evaluar, porque podemos ver cómo actúa el niño de una manera real, de cómo qué lo hace tomar decisiones, qué lo permite reflexionar, cómo lo hace. Y creo que eso es algo del poco que se habla o no es una estrategia tan utilizada, pero actualmente ahora que ya lo estudiamos como normalistas, me puedo dar cuenta que es esencial, que te ayuda mucho a tú como docente observar qué habilidades ha adquirido el niño mediante el juego. Y el juego de roles me parece una herramienta estupenda para evaluar, porque realmente te permite ver cómo el niño puede actuar, qué decisiones va a tomar, cómo observa el panorama antes de tomar una decisión. En esta última parte donde mencionas los juegos de roles, creo que es importante incluso para que el docente pueda entender qué es lo que está ocurriendo con los niños. Los psicólogos, por ejemplo, utilizan mucho ese juego de roles para poder saber qué es lo que está pasando en casa. Entonces, pues me parece bueno el hecho de que tú lo estés resaltando y además de que nos digas que los niños a través del juego se están expresando y que el docente verdaderamente puede tener cierta objetividad al evaluar. Se me viene a la mente, obviamente una evaluación de un niño de preescolar es muy distinta a un niño que ya va creciendo, pero pues en muchas ocasiones se evaluaba solamente con conocimientos teóricos. Cuando, por ejemplo, en una clase un examen valía el 10 de calificación y todas las actividades que los niños realizaban, que a veces no eran tantas, solamente tenían una obligación. Lo tienes que hacer porque es tu obligación. Y eso obviamente pues llevaba a que lo que más se valoraba era la capacidad de memorizar, cuando en realidad existen habilidades como las que tú ahora mencionas que son importantes para cualquier proceso de evaluación. En la actualidad se están implementando nuevas formas de evaluar y bueno, vemos incluso en los diferentes niveles educativos donde ya un examen no puede valer un 100% de una calificación. Un examen vale algo mínimo. En este sentido, cuando los niños están resolviendo problemas, pues es algo importante que el docente está evaluando y tú nos dices, finalmente también sirve para ver qué tanto están controlando las emociones, porque los niños deben de tener una regulación emocional y también algo interesante es que nos dices
ver que realmente está aplicando lo que aprendió. Eso quiere decir que si realmente lo comprendió o no, y pues qué bueno que los docentes ahora a través del juego puedan ir viendo cuáles son las áreas de oportunidad de los niños, porque eso va a llevar a que realmente se tenga un aporte en ellos y se logre que vayan creciendo de acuerdo a los ritmos que cada uno tiene de aprendizaje. Lupita, ¿qué indicadores entonces se pueden observar en el juego para identificar los avances en el desarrollo tanto cognitivo como emocional de los niños? Cuando nosotros observamos a un niño jugando, en realidad estamos viendo algo muchísimo más que un solo juego o un momento de diversión. Estamos presenciando un momento muy claro en el desarrollo cognitivo y socioemocional que tiene el niño, porque el juego nos está permitiendo identificar avances importantes, tanto de manera muy natural y sin presiones que tienen ellos en ese momento. En cuanto al desarrollo cognitivo, siento que uno de los principales indicadores es la forma en que el niño resuelve el problema. Por ejemplo, cuando busca diferentes maneras de, armar una torre de bloques, o el hecho de encajar unas piezas o modificar, a lo mejor algún rompecabezas. También es cuando se observa el uso de la imaginación que tiene el pensamiento simbólico, como cuando convierte, una caja en un automóvil o una caja en un tren. También otro indicador cognitivo importante es la atención y concentración que tiene durante el juego, ya que cuando el niño logra mantenerse enfocado, en una actividad por más tiempo, seguir las reglas simples o recordar la secuencia que él está llevando nos habla de avances en su memoria y sobre todo en su autorregulación. Además, también el lenguaje que utiliza al jugar explica lo que hace narrar historias o la manera que tiene de dialogar a lo mejor con otras personas mayores que estén jugando con él, y también la forma en la que él se está comunicando con otros compañeritos con los que esté jugando. También por otro lado está el desarrollo socioemocional, que es el juego donde muestra cómo el niño se relaciona con los demás, la capacidad de compartir y el hecho de esperar su turno. A lo mejor yo estoy jugando con una cajita y tengo que esperar, o mi compañero está jugando, con su caja y yo me tengo que esperar para que yo pueda también jugarla. También esto es muy significativo porque nosotros observamos cómo él se está expresando, está siendo paciente, la reacción que está teniendo, todos los comportamientos que él a través de eso está teniendo, lo que está aprendiendo, porque él sabe que el esperar su turno es una forma de que tengo que ser paciente porque yo sé que también lo voy a poder ocupar para jugar. Sí, esto de la paciencia pues es importante porque en la actualidad hay muchos problemas para que los niños puedan esperar un turno y tener esa paciencia que nos mencionas. En el programa anterior estuvimos hablando sobre las funciones ejecutivas, cómo es que de alguna manera el juego está potencializándolas. Y tú nos mencionas que se logra pues de alguna forma ver qué tan atento es el niño, qué tan concentrado puede estar, y pues obviamente en la actualidad tenemos muchos problemas porque los niños están ya inmersos en la tecnología, utilizan un dispositivo a veces de una manera desmedida, y precisamente el uso desmedido de la tecnología está ocasionando que los niños pierdan atención, concentración y memoria. Entonces yo creo que las personas que nos están escuchando deben hacer una reflexión, como nosotros la estamos haciendo ya, sobre qué tan importante es que los niños vuelvan a jugar de manera física, porque existen a lo mejor estrategias en la actualidad del juego en los preescolares, pero en la sociedad pues ya no se está jugando como anteriormente se hacía. Ya en muchas casas los niños están ocupados con una tablet, con la televisión, con el videojuego, con el celular, y eso está ocasionando que ellos estén dañando seriamente. Así que estamos todavía a tiempo de cambiar las cosas para que los niños no estén tan afectados en estas situaciones que ahora pues va a afectar tanto el desarrollo cognitivo como la parte emocional, porque los niños ya no están teniendo esa capacidad de un desarrollo socioemocional como se vivía anteriormente cuando el niño tenía un juego físico. Jocelyn, ¿por qué entonces es importante innovar en la práctica docente utilizando el juego como herramienta didáctica? Ustedes tienen la fortuna
de que van a ser parte de estas nuevas generaciones donde los futuros docentes se están formando en el área de neurociencia, conociendo un poco cómo funciona el cerebro y bueno, afortunadamente ahora ustedes ya tienen precisamente esos conocimientos. Bueno, la verdad es que innovar en la práctica docente usando el juego como herramienta didáctica es muy importante. Primero que nada, porque responde a las necesidades reales de aprendizaje de todos los niños. Ya sabes, los chicos aprenden mucho mejor cuando están motivados, cuando están activos y también emocionalmente involucrados. Y justamente el juego es lo que crea todas esas condiciones. Así que cuando los maestros incorporan estrategias lúdicas, logran transformar en el aula un espacio dinámico donde el aprendizaje deja de ser algo mecánico y se vuelve significativo, además de estar bien contextualizado. Por otro lado, el juego como herramienta didáctica permite que se trabaje todo junto, el desarrollo cognitivo, el social y sobre todo el emocional. Eso quiere decir que favorece aprendizajes verdaderamente integrales, además que promueve a los niños para que participen más, desarrollen su creatividad y aprendan a resolver problemas. Y por si fuera poco, respeta los ritmos y estilos de aprendizaje de cada uno. Y bueno, finalmente, innovar con el juego también significa dejar atrás esas prácticas tradicionales que se centraban solo en repetir o memorizar cosas, para avanzar hacia metodologías más activas donde el niño es el verdadero protagonista de su propio aprendizaje. Así que el docente no solo se encarga de enseñar los contenidos, sino que también ayuda a formar personas autónomas, críticas y que saben llevarse bien con los demás. Y es tan importante en nuestra sociedad actual, bueno, como lo ha sido en todas, que los niños vayan creciendo ya teniendo un desarrollo cognitivo y socioemocional, además del motor, por supuesto, para que ellos puedan estar mejor. Tú nos dices, por ejemplo, que los niños pues van resolviendo problemas cuando se innova precisamente con el juego en la práctica docente, y eso es precisamente desarrollar su inteligencia, porque los niños entonces tienen una mayor capacidad de adaptarse a cualquier situación. En la actualidad se han presentado muchos problemas de ansiedad y de depresión en nuestros niños y en nuestros adolescentes, entonces el juego va a ocasionar, el juego físico, por supuesto, puede ser un juego de mesa o todos los que ya nos han mencionado, va a ocasionar precisamente que se vaya minimizando este tipo de situaciones, porque si lo analizamos, en las generaciones de adultos no teníamos tanto esos problemas precisamente porque jugábamos constantemente, pero actualmente ya no, y entonces también con la pandemia pues fue una situación difícil donde ahora muchos jóvenes también están afectados, así que pues es muy importante que los docentes podamos innovar dentro del aula y desde el nivel en el que estamos para que también el juego se pueda utilizar, como nos dice Jocelyn, la motivación que se tiene a través de ese tipo de actividades es muy distinta. Ahora sabemos muy bien que emoción y aprendizaje van de la mano, que cuando alguien está emocionado por lo que va a aprender, pues lógico, lo aprende de una mejor manera. Contrario a cuando ocurría lo que tú nos mencionas de una educación tradicional, donde solamente había que memorizar y pues no había gran motivación porque había niños, adolescentes que tenían gran capacidad para memorizar, pero también había quien tenía problemas para la memoria. Además de que se vivían situaciones donde había todavía un mayor maltrato de muchos padres hacia los hijos, y eso ocasionaba que ellos estuvieran bloqueados, como lo conocemos de manera coloquial, que significa que la corteza prefrontal está siendo controlada por la emoción del miedo, del temor. Entonces, imaginemos un contexto donde los niños eran maltratados, estaban bloqueados en la memoria y en la escuela les evaluaban solamente algo que se habían aprendido. Entonces era muy difícil para ellos, así que pues nos queda claro que hay que innovar, definitivamente hay que innovar, y pues los maestros de preescolar a partir de el año 2027 empiezan ya a egresar con un nuevo modelo donde ellos tienen grandes conocimientos sobre la neurodidáctica, la neuroeducación, por supuesto, y el juego, para poder desarrollar muchas cosas favorables en los niños. Fernanda, ¿qué mensaje tú le darías a futuras maestras sobre el valor del juego en la educación preescolar? Bueno, yo a las futuras maestras les daría el consejo de que el juego no es solamente una distracción, sino más bien es un aprendizaje que se busca de todas las formas más profundas y naturales posibles para aprender y entender en la infancia. En el nivel de preescolar, el juego no solamente
es una distracción, sino también es un lenguaje del niño que se descubre a través de la exploración, en los experimentos, construir significados y conoce al mundo con autenticidad. Al jugar a los niños se les permite desarrollar las habilidades cognitivas como la atención, el desarrollo de la memoria, el razonamiento, socioemocionales de cómo trabajar desde la empatía, la cooperación y al momento de controlar sus emociones, que es lo más importante, y desarrollar las habilidades motrices, pero también es importante que se les ofrezca un espacio seguro para que los niños se puedan equivocar, intentar de nuevo, tomar decisiones y fortalecer su autoestima, que es lo que queremos llevar a cabo. Y para todas las educadoras y educadores, no es solo permitir que el juego, sino reconocer que la intención pedagógica es planificar las actividades lúdicas con un pequeño sentido y observar que aprenden los niños mientras juegan. El juego no es tiempo libre sin un propósito, es aprendizaje activo y significativo. Yo creo que entonces aquí hay algo muy importante que mencionar. Todas las personas que nos están escuchando, la sociedad en general, tenemos que analizar que en muchas ocasiones se hace una crítica a las maestras o los maestros de preescolar porque los niños juegan, y consideran muchos padres de familia que si los niños juegan están perdiendo el tiempo. En muchas ocasiones hay papás o mamás principalmente que dicen: yo quiero encontrar un preescolar a donde a mi hijo le enseñen a leer, porque para mí es importante que mi hijo salga leyendo de la escuela, del jardín de niños. En este sentido es importante señalar que cuando los niños están en la época del preescolar no es para que aprendan, porque todavía no están preparados para esa acción. Obviamente hay casos excepcionales donde los niños, a pesar de una temprana edad, tienen una capacidad distinta, pero ahí ya es diferente. Los niños deben de tener primero un desarrollo motor y precisamente el juego lo permite. Y ya el desarrollo motor va a ser la base más importante para un desarrollo cognitivo. Así que la sociedad debe de dejar de hacer una crítica hacia los maestros de preescolar o las maestras de preescolar que están implementando el juego, porque es todo lo contrario a lo que ellas piensan o ellos piensan. En realidad están ayudando a que sus hijos se formen. Nos decía Fer, existe una mejor autoestima. Los niños que juegan, pues obviamente cuando van teniendo logros mejoran su autoestima y eso ocasiona que tengan mayor seguridad. Yo creo que si tenemos niños en casa que nunca juegan físicamente, que no tienen juegos de mesa, que solamente están dedicados al uso del celular y los estamos observando que ya tienen un problema de autoestima y de seguridad, pues tenemos el momento idóneo para poder actuar y cambiar las cosas. Vamos a escuchar la tercera cápsula informativa en voz del doctor César, quien nos va a dar una recomendación, y regresamos para despedir a nuestras invitadas. Psicosalud informa. El juego es una forma natural de expresión emocional en la infancia. A través de él, las niñas y los niños comunican lo que sienten, elaboran experiencias, regulan sus emociones. Por eso, jugar es también una forma de cuidar su bienestar. Desde Psicosalud, recordamos que una práctica docente sensible al juego permite detectar señales de estrés, dificultad emocional o problemas de autorregulación. Observar el juego es escuchar sin palabras. Cuando estas señales son constantes, es importante no ignorarlas ni minimizarlas. La orientación oportuna y el trabajo conjunto ante la escuela, la familia y especialistas pueden marcar una diferencia significativa en el desarrollo infantil. En Psicosalud siempre habrá alguien dispuesto a acompañar. Cuidar la salud mental desde la infancia es educar con responsabilidad, sensibilidad y compromiso en el futuro. Ha sido muy grato platicar con estas 5 chicas que verdaderamente nos han dejado grandes conocimientos y una reflexión para que las personas que pues nos hacen el favor de escuchar tomen en cuenta todos los comentarios que ellas han realizado. Bueno, pues hay que despedirnos porque el tiempo se ha agotado. Carla, muchas gracias por haber estado en el programa. ¿Algo que desees agregar?
No, pues muchísimas gracias en verdad por la invitación. Me encantó haber podido compartir un poquito de los conocimientos que también nos van enseñando aquí en La Normal con ustedes. Y pues espero verlos muy pronto. Gracias, Carla. Pues es importante siempre que todo lo que aprendamos lo podamos compartir, porque no tiene caso que se quede nada más en nosotros. Lo importante es dar a conocer y difundir este tipo de información que nos va a generar grandes beneficios para la sociedad. Jocelyn, muchas gracias también por haber estado en el programa. ¿Tú qué deseas comentarnos? Primero, pues muchas gracias a todo el programa por esta cálida invitación y pues por permitirme compartir un rato tan especial con ustedes y con todos los espectadores que nos siguen desde sus hogares. Ha sido un placer enorme poder hablar del educar jugando y conectar con cada uno de ustedes. El placer ha sido nuestro, el estarlas escuchando y además voces tan jóvenes que nos pueden aportar tanto. Lupita, muchas gracias también por haber estado en el programa. ¿Qué nos deseas comentar? Primero que nada, agradecerle por la invitación y creo que algo que me gustaría comentar o ya agregar por último es que debemos valorar muchísimo el juego, ya que debemos de reconocer que aprender también puede ser alegre, significativo y sobre todo muy humano. Claro, muy, muy humano. Yo creo que ese es un término muy importante para que realmente podamos tener una calidad como seres humanos. Arely, muchas gracias por haber estado en el programa. ¿Qué nos deseas agregar? Pues muchas gracias por la invitación, también por compartir todos estos procesos que hemos llevado con mis compañeras, las demás invitadas y usted, que nos permite retroalimentar todo lo que ya sabemos. Y pues solamente me gustaría que siempre dejáramos el juego como una actividad significativa, no algo aislado del aprendizaje. Tú como mamá, tú como papá, tú como tía, prima o maestra o maestro, igual tomarlo en cuenta, no dejarlo como algo que pasó y pues que escuchaste, sino tenerlo en tu vida diaria, porque no solamente como niños jugamos, como adultos también, y la misma experiencia del jugar siempre va a ser maravillosa para nosotras, siempre va a ser grata. Entonces creo que significativamente nunca debemos de jugar. Gracias. Qué bueno que mencionas esto, Arely, porque a veces vamos creciendo y creemos que ya no estamos en edad de jugar, e incluso a cierta edad nos da pena decir que todavía jugamos y llegamos a la escuela y decimos, no, yo ya no juego porque ¿qué van a decir de mí si ya estoy grande? Cuando en realidad en todas las edades se puede seguir jugando porque eso genera gran bienestar. Fer, muchas gracias por haber estado en el programa. ¿Tú qué nos deseas comentar? Más que nada, muchas gracias por la invitación y espero de que a través de esta práctica que hemos tenido las 5 o 6 personas, sean de su agrado y de que les hayan podido servir de consejo, de inspiración, de tomar en cuenta con los padres de familia y con las maestras en desarrollo, que es importante el juego a través de la primera infancia. Claro, y entonces ya también Arely nos los comentaba, pues es importante seguir reflexionando. Yo creo que todos estos conocimientos que hemos adquirido, reforzado, retroalimentado en ese día, pues nos van a ser útiles para nuestra práctica docente, para ser padres de familia, tíos, sobrinos, porque siempre tenemos a alguien a quien enseñar. Gracias por acompañarnos en este espacio construido desde la experiencia, la reflexión y el compromiso con la infancia. Cada práctica compartida hoy nos recuerda que educar es un acto profundamente humano y que el juego es uno de los caminos más poderosos para acompañar el desarrollo de nuestros niños y nuestras niñas. Si desean volver a escuchar el programa, recuerden que lo pueden descargar en la página de Sinergia Inteligente. Y recuerden, cuando una docente enseña jugando, siempre pues va a sembrar aprendizajes que duran para toda la vida. Comuníquense con el doctor César Manuel Torres Arias, director de Psicosalud, y recuerden que él los va a canalizar a Psicosalud Pachuca con la licenciada Angélica Jaime, psicoterapeuta infantil, con la licenciada Lucía Reyes Cano, psicoterapeuta y pedagoga, con la doctora Celia Palay Infante, maestra en psicoanálisis a Psicosalud Cuba, con la licenciada Karen León, psicóloga clínica en Psicosalud Teciutlán, Psicosalud Hidalgo con la maestra Ana Yansin Cisneros, quien es psicogerontóloga humanista, y por supuesto a Psicosalud Córdoba con una servidora, doctora Araceli Mata Contreras. El número telefónico del doctor César es 22 27 72 44 79. Muchas gracias por escucharnos
Y recuerden, cuidar su salud mental es cuidar su vida. Se van a quedar escuchando una canción que nos propusieron este grupo de chicas, que se llama Love Never Felt So Good, de Michael Jackson y Justin Timberlake. Buenas tardes a todos, buenas tardes, chicas. Let me see you move. Come on, come on, come on, come on. Dance. Let me see you move. Love never felt so good. Can't die if it ever could. Not like you hold me. Oh, baby. Love never felt so fine. Can't die above mine. I like you hold me. And the night is gonna be just fine. Gotta fly, gotta see, baby, I can get you just baby. Every time I love you, in my life, in my baby. Tell me if you really love me, in my life, in my baby. Baby, love never felt so good. Love never felt so fine, and I doubt if it was ever mine. Not like you hold me, ooh baby. Love never felt so good, and I doubt if it ever could. Not like you hold me. So good. Dance. Let me see you move. Let me see you move. Dance. And the night that is good. Gotta fly, gotta see, believe I can take it, just baby. Every time I love you, in my life, in my baby. Tell me if you really love me, in my life. Try to be baby. Love never felt so good. So good, felt so good, yeah. So felt so good, never felt so good, felt so good, never felt so good. All right, that's fine. Sinergia Inteligente presentó Desde su mirada, con la doctora Araceli Mata Contreras. Escúchala cada 15 días, miércoles a las 2 de la tarde. Sinergiainteligente.com, la señal de la cultura profesional.